Bueno, yo les quería comentar al respecto, aquí está Patricia, septiembre. Yo les quería comentar al respecto de una situación que este año, este mes, perdón, fue notificada de manera oficial y que se lo hice saber la semana pasada en el anuncio de la práctica con respecto a lo que son los consentimientos informados. Se ha generalizado el tema de que el consentimiento informado ha sido un tema muy de la aplicación de pruebas, pero no. Quizá desde el semestre pasado y lo que ha sido este semestre, nosotros les hemos sido como muy enfáticos en el cumplimiento de requisitos legales, que para nuestro caso es la ley 1090 de 2006, que es la que establece el ejercicio profesional, no solo como carrera, sino también precisamente como un tema profesional, como un tema de la salud. Entonces yo les quería compartir, no sé si ustedes miraron los documentos que les socialicé la semana pasada, que era lo que las competencias del psicólogo y las áreas de aplicación de la psicología validadas en Colombia y los parámetros o validación de las listas de chequeo para la creación y generación de los consentimientos informados, que deben ser revisados en absolutamente todas las instituciones que presten servicios de psicología y que tengan practicantes. O sea, esto aplica para psicólogo practicante y para psicólogo profesional para cualquier lado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? A revisarlos. De todas maneras se los voy a compartir, les voy a compartir pantalla. Si de pronto me están hablando, ay, ¿qué hice? Si de pronto me escriben, no les puedo como poner atención porque tengo que tengo la pantalla en full presentación, entonces no les puedo ver sus comentarios. Yo, como algunos han reportado que han tenido dificultades para ingresar, entonces ustedes ingresan a la página del Colegio Colombiano de Psicólogos. ¿Están viendo la pantalla, muchachas? ¿Alguien me reporta? Sí, profe. Sí, Listo. sí, sí se ve. Ustedes Se colocan escucha. ustedes colocan la dirección Colegio Colombiano de Psicólogos y les va a salir esta misma presentación, esta misma imagen. Entonces aquí abajito en estos anuncios, en la segunda va a salir validación de lista de chequeo para elaboración del consentimiento informado. Ahí le dan clic y ustedes ya se dirigen, validación de lista de chequeo. Eso salió en estos días, salió la semana pasada como tal oficial. Ya había una validación, una generación, una edición previa, pero no estaba, como quien dice, validada, y si sale, no estaba ratificada. Esta es la, por decirlo así, la edición final, la entrega final. Si se dan cuenta, miren la fecha, marzo del 2016. Entonces, ¿qué implica? Bueno, aquí hay un tema de lo axiológico, todo como pues el cuento de cómo se genera eso, por qué se hace, cuál es el objetivo, pues validar e identificar los componentes de la lista de chequeo propuesta para la elaboración del consentimiento informado en el ejercicio profesional de la psicología. ¿Qué es lo que me interesa? Si de pronto pueden, la, en la página 18 nos hace nos destaca, por así decirlo, un tema muy importante, y es que la psicología desde la ley 1090 ha sido vista en esta partecita como un tema del ámbito de la salud específicamente, ¿sí? Pero no desconoce otros campos de desempeño que también corresponden a áreas de aplicación de la psicología y que por ende también deben constituirse dentro de la actuación profesional y también regirse por los principios éticos, ¿sí? Espérenme un segundo porque aquí sus compañeras están.
Bueno, entonces, ¿qué implica esto? Que todo lo que hagamos en nombre de la psicología debe estar debidamente validado y debe estar cumpliendo todos los parámetros normativos de la ley 1090 y principios éticos. ¿Sí? ¿Qué? A ver, yo todo esto se los dejo para que lo revisen, pues porque es un tema de normativa y eso. Igual la ley 1090, el semestre pasado la trabajamos y este semestre incluso también la estamos trabajando. ¿A qué quiero que lleguemos? Página 78. A finalmente, ¿cuáles son? Analizar y a revisar cuáles son los lineamientos que quedaron establecidos para que tengan presente, ya que por ejemplo ahí está hablando de revisar formatos y eso. Entonces, ¿qué debe tener un consentimiento informado? El formato de consentimiento debe identificar de manera clara la institución responsable donde labora el psicólogo o el sitio donde haga su práctica. ¿Sí? Entonces es institución tal, colegio tal, organización tal, nombre de la razón social o razón social. ¿Sí? El formato de consentimiento informado debe contener la fecha de elaboración. Digamos, el consentimiento informado fue hoy, mañana, la fecha en la que se está constituyendo. Formato de consentimiento informado debe tener nombres completos de quienes intervienen. ¿Quiénes son los que intervienen? Paciente, sujeto, persona que acude, psicólogo, practicante o psicólogo profesional que está asistiendo y en caso de ser menores de edad, pues los padres de familia. ¿Sí? El formato de consentimiento debe tener la edad del usuario. No es la edad simulada, es la edad confirmada, o sea, que la señora dice tener 50 pero parece de 30, no. Qué pena señora, pero es la edad está preferiblemente expresada en fecha de nacimiento, día, mes, año y edad. ¿Sí? Debe contener los datos de investigación de quienes intervienen, pero ya les aclaro esto más abajito porque no es solamente el tema de investigación, sino cuál es como el objeto de la sesión que se está trabajando. Datos de contacto del usuario y demás intervinientes. Entonces, digamos, por ejemplo, el teléfono el de las personas que están acudiendo, teléfonos de contacto, por ejemplo, del psicólogo, preferiblemente dejar un teléfono pues donde pueda ser fácilmente localizable, pero pues tampoco a las 2, 3 de la mañana que lo vayan a llamar a uno, ¿no? El formato de consentimiento informado debe contener las firmas de los correspondientes, por eso es que se les dice documento sin firma, eso es como si no se hubiera generado absolutamente nada, por más de que el sujeto tengamos huella, evidencia, todo lo que está ahí. Debe elaborarse para el caso de servicios en línea con la correspondiente firma electrónica, pero ese caso no nos aplica porque nosotros no prestamos servicios de asesorías. Ay, muchachas, perdónenme un segundito. Me volví. ¿Dónde era que estaba? Acá. Bueno, en el caso de niños, esto es muy importante que lo tengan presente. Caso de niños, niñas y adolescentes, el formato de consentimiento informado debe elaborarse con su nombre completo y su firma cuando estén en capacidad de hacerlo. ¿Sí? Al igual que el nombre completo y la firma de los representantes legales del menor. Entonces, por eso es que se les dice que no es solamente la firma del chiquito, sino también la firma de los papás. Y si no está, y si está firmado por los papás, pero no por el chiquito, también hay que entonces colocar la firma del menor. Ay, perdón un segundo. Ay, no. Perdón un segundo, muchachas.
Ay, copié el texto. Ay. Bueno, ¿qué sigue? El consentimiento informado debe ir firmado por los dos padres cuando se trate de menores de edad o por uno de los padres cuando no se conozca el paradero del otro padre. En circunstancias en las cuales el derecho de los menores de edad se encuentre en riesgo y no se tenga el consentimiento de uno de los padres, el consentimiento informado se le anexará a la orden de la autoridad judicial o administrativa competente, juez, defensor de familia o comisario de familia, que haga sus veces. Numeral 11. El consentimiento informado debe ir firmado por los padres cuando se trate de personas adultas declaradas judicialmente como incapaces, por uno solo de los padres cuando no se reconozca el paradero del otro padre o por su curador decretado por la autoridad judicial. Entonces, digamos, por ejemplo, quienes estén en instituciones de bienestar familiar, ese consentimiento informado, primero que todo, debe estar validado por la institución y después por ejemplo, el defensor de menor o quien tenga la tutela, ¿sí? En circunstancias en las cuales el derecho de personas adultas declaradas judicialmente como incapaces se encuentre en riesgo y no se tenga el consentimiento de uno de los padres o de su curador, el consentimiento se le anexará a la orden de la autoridad judicial o administrativa competente, juez, defensor de familia, comisario o quien haga sus veces. Numeral 12. En el caso de la adolescente persona mayor de 12 años y menor de 18, artículo 3 de la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, el formato de consentimiento informado debe tener además la firma de la firma del respectivo representante legal, salvo las excepciones mencionadas relacionadas con el interés superior del adolescente. Numeral 13. El consentimiento informado debe tener indicación expresa de cuál será el uso que se le va a dar a la información suministrada por el usuario. Entonces, todo lo que ustedes vayan a realizar se les debe dar a conocer a las personas, ¿sí? Vamos a trabajar una asesoría psicológica, vamos a realizar un acompañamiento, vamos a aplicar una prueba, todo lo que ustedes vayan a hacer debe estar enmarcado en el consentimiento informado, ¿sí? El formato de consentimiento informado debe hacer explícita la excepción a la confidencialidad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2, numeral 5 de la ley 1090, que es la ley del Código Colombiano de Psicología, o la ley de psicología del 2006. Los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia se regirán por algunos principios universales como: los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento informado de la persona o el representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría un evidente daño a la persona o a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. Entonces se sugiere que este apartado quede pegado dentro del consentimiento informado, ¿sí? Que ellos cuando lo lean tengan la suficiente claridad. La persona de pronto te dice, yo no sé leer, entonces hay que leérselo, y si en caso de que la persona no sabe escribir, se toma la huella digital, ¿sí? El consentimiento informado debe indicar de manera clara, oportuna, veraz y completa los procedimientos que se seguirán en la atención psicológica, el tiempo estimado para ello, los instrumentos que se utilizarán y las posibles consecuencias negativas si le hubiere cuando sea el caso. 16. En el ámbito forense, el formato de consentimiento informado debe señalar las consecuencias jurídicas adversas para el usuario de los resultados de la evaluación o de la intervención psicológica. En el ámbito forense, en el consentimiento informado, debe indicar las personas atendidas cuando sea procedente que a ellas las asiste el derecho de no autoincriminación, ¿sí? Pero estos dos son muy pertinentes al tema del ámbito forense, ¿no? Por eso se hace ahí la aclaración y la salvedad. En el caso en el que la atención del usuario sea llevada a cabo con una participación de estudiantes, ¡ay Jesús, qué salió esto! Entonces, este numeral 18 nos compete mucho. En el caso en que la atención del usuario sea llevado a cabo con participación de estudiantes en prácticas de pregrado o posgrado,
El formato de consentimiento informado debe indicar de manera expresa y clara el nombre, nivel de estudios y tipo de participación del estudiante, así como el nombre de su respectivo docente, asesor de práctica o responsable de la prestación del servicio. ¿Listo? El formato de consentimiento informado debe indicar de manera expresa y clara la libertad que tiene el usuario en cualquier momento y en cualquiera de las áreas del ejercicio profesional, sin ningún tipo de consecuencias para él, de renovar o asistir, de continuar con la prestación del servicio por parte del psicólogo y revocar dicho consentimiento, que se sugiere también tomarlo de la ley como está específico. En el caso de proyectos de investigación, ojo para quienes están haciendo sus prácticas, sus proyectos de grado e incluso para quienes están aplicando instrumentos. En el caso de proyectos de investigación en cualquiera de los ámbitos del desempeño del psicólogo, el formato de consentimiento informado debe indicar de manera clara y comprensible para el participante o su representante legal la justificación de los objetivos de la investigación, los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de aquellos que son experimentales o las molestias o riesgos esperados, así como los beneficios que puedan obtenerse, los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el participante, la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta o aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del participante. La libertad de retirar su consentimiento de cualquier momento y dejar de participar en el estudio sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado y tratamiento. La seguridad de que no se identificará al paciente y que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. Por eso, por ejemplo, les dice uno en los estudios de caso o experiencias significativas que omitan información que comprometa la identidad del paciente. El compromiso de proporcionar la información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del participante para continuar en el proyecto. Y la disponibilidad de tratamiento de indemnización que legalmente tendría derecho por parte de la institución responsable en la investigación en el caso de daños causados por la investigación. Para proyectos de investigación con menores de edad o con personas en condición de discapacidad física o mental, el formato de consentimiento informado debe, además de tener el nombre y la firma de quienes ejerzan la patria potestad o la representación legal del menor o de la persona en condición de discapacidad, hacer explícita la capacidad de entendimiento, racionamiento y lógica del menor o de la persona en condición de discapacidad, certificada por un neurólogo, psiquiatra o psicólogo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Resolución 8430 de 1993. En el caso de proyectos de investigación, el formato de consentimiento informado debe contar con la firma del participante, aun si éste es menor de edad o persona en condición de discapacidad mental, cuando su estado psicológico le permita comprender las características de la investigación, explicándole lo que se pretende hacer, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Resolución 8430 de 1993. El consentimiento informado debe señalar de manera expresa y clara las condiciones por las cuales el psicólogo pueda terminar el ejercicio antes de lo previsto. Y por último, el formato de consentimiento informado debe contener un ítem en donde el usuario que indique que ha comprendido los términos del consentimiento informado. Entonces, ¿cuál es la invitación, muchachos? ¿Cuáles son los que nos aplican? Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando con menores de edad. Cuando ustedes consulten con más detenimiento este documento, en la lista, la página 80 y página 81 nos mencionan como las aplicaciones. Entonces, tengan mucho cuidado con el tema de lo de menores de edad, de las personas, digamos, por ejemplo, que se presume que tienen algún tipo de discapacidad, digamos, un retraso mental o algo así, y que dejen claro el tema de este numeral 18. Si van a hacer alguna prueba, lo que yo les he mencionado y he sido muy reiterativa, tengan presente que esa prueba cumpla con criterios éticos y psicométricos y que a esa persona se le debe respetar el derecho tanto de la confidencialidad de la información como generarle una retroalimentación de esa información. Entonces, ¿tienen dudas al respecto?
Ya lo demás de ahí para abajo ya es un tema de todos los criterios que se utilizaron para la validación. Pero sí les invito que vayan revisando esa partecita con mucho detenimiento para que esos formatos que ustedes están manejando los puedan como ajustar a las necesidades. Preguntas, Sí,